Hola, 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 hola. Vamos a dar inicio, ¿sí?, a un masterclass de finanzas y precisamente vamos a hablar de un tema muy importante acerca de la contextualización mundial y las finanzas públicas. Con base a esto, vamos a platicar precisamente sus componentes, lo que está llevando a cabo precisamente este modelo de trabajo y que vamos a ir desarrollando. Realmente, mañana se va a presentar el paquete económico de nuestro país. Entonces, es muy importante hablar de esta contextualización y cómo se sienten ustedes en ese sentido, a cómo está la economía. Ahora, dentro de las finanzas públicas, pues sabemos que se juega un papel muy importante en el desarrollo de la economía mundial, pero es muy bueno conocer estos antecedentes, cómo se está viviendo en nuestro país, si estamos endeudados, no estamos endeudados, qué tipo de proyecto se va a presentar. Y desde este enfoque, entonces, podemos permear esta charla. Y esta charla, pues prácticamente es hablar de la política económica, y esta política económica, pues los gobiernos utilizan las variables de instrumentos de política para influir en la economía. ¿Cuáles son esas variables? Ustedes ya saben muy bien que son las variables macroeconómicas. Y dentro de ese análisis podemos decir, ¿sí?, de gran interés, qué puede suceder en estos cambios sustantivos, porque pues estamos viendo que se va a presentar mañana un paquete económico, ese paquete económico de ingresos, de gastos y de las misceláneas fiscales en el caso mexicano. Estamos esperando, pero ya están dando algunos diagnósticos, sobre todo el tema de la canasta básica, que estaba en 1,039 con 24 productos y que pretende reducir en 129 menos, que tendrían una canasta básica de 910 pesos. Y también otro de los puntos relevantes es el tema del petróleo, ¿sí? Algo que nadie sabía, pero que hoy nos están diciendo que se eliminan estos derechos de extracción de petróleo y de hidrocarburos para hacer solamente un solo pago de régimen fiscal, el derecho del petróleo para el bienestar, que va a ser del 30% en los productos de crudo y de 11.63 en la extracción de gas, para que estas empresas productivas, como es Pemex, pues tenga disminuciones. No podemos decir ahorros porque pues esta empresa productiva pues está debiendo casi 100,000 millones de dólares. Si lo multiplicamos a un tipo de cambio de 20 que está prevaleciendo últimamente, pues estaríamos hablando de 2 billones de endeudamiento. Entonces, por eso es el análisis y el diagnóstico de lo que se está prevaleciendo, de qué se espera, ¿sí?, con este paquete económico. Pero, sin embargo, lo más interesante de esto es, voy a revisar una información relevante acerca de este análisis de lo que puede prevalecer dentro del presupuesto. Y dentro de este presupuesto, entonces, estamos hablando que el contexto mundial y las finanzas tiene que ver con el cuidado de la política económica y de los objetivos de la política económica. Estos instrumentos buscan alcanzar objetivos claros, como el crecimiento económico y la estabilidad de precios y el pleno empleo. Bajo este análisis, también la importancia de los análisis, valga la redundancia, de la economía, que es fundamental para el diseño e implementación de políticas efectivas
que responden a las necesidades de la economía. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, nosotros tenemos que analizar vertientes. Por eso hoy vieron o están viendo ustedes en las redes que los empresarios, el Consejo Coordinador Empresarial del sector privado, Carlos Slim, en este caso el tema de Arturo Elías Ayud, reunidos precisamente con el secretario de Economía, con la secretaria de Gobernación y con la presidenta, seguramente están analizando desde esta perspectiva las correlaciones macroeconómicas, pero también lo que se espera y qué tanto puede favorecer dentro de este nuevo paquete económico a las personas para que les beneficie más en ese sentido y que pueda permear más empleos y una mejor calidad de vida. Desde este análisis, entonces, el Producto Bruto, el Producto Interno Bruto, a través de asalariados y empresarios, pues en este caso los salarios, los empresarios y la interdependencia del PIB. El Producto Interno Bruto es lo que nosotros producimos en un país. Se está diciendo que son 2,2 billones de este año, lo que algunos dicen, analistas, que serán 38 billones. Pero de esos 38, si nosotros los dividimos en tres grandes componentes, que viene siendo para los asalariados, para la utilidad de los empresarios y para el gasto público, que en este caso es a través de este presupuesto, entonces nosotros estaríamos mencionando, si mañana esperamos que este presupuesto va a andar oscilando en casi 10 billones, entonces de esos 38 que producimos, quítale 10, ya nos quedan 28. Digo, y desde este enfoque de estos 28, pues ya nada más se queda para el sector empresarial, que es la utilidad, y para los asalariados. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando del PIB, ¿cuánto le corresponde a los asalariados? Que somos toda la base de empleos de todas las empresas, de todo índole, y que realmente si lo dividiéramos, pues tendríamos 14 si hiciéramos un efecto distributivo, pues equitativo. Pero no es así, porque realmente el sector empresarial, pues trae una ligera utilidad por arriba de lo que todos tenemos como parte salarial. ¿Qué quiero decir? Que de estos 28, entonces no podemos hacer un cálculo que fueran 14 y 14. Seguramente el sector empresarial trae unos 16 aproximadamente contra 14 de la parte salarial de lo que producimos todos en la nación. Entonces yo creo que podríamos correlacionar estos términos, estos puntos y decir, bueno, hasta dónde el sector productivo también puede atender estos análisis. Porque en estos días también se está hablando de una reforma fiscal cuando realmente eso no fue un planteamiento en las campañas. Y yo creo que lo más importante de esto es tomar decisiones serias, tomar decisiones con el sector empresarial, que son al final los que tienen las grandes empresas y las empresas pequeñas para poder hacer, producir y a ti te pagan. Pero yo creo que este tema de la reforma fiscal, si se diera, tendría que pegar en todo su esplendor a todos los sentidos. Pero por eso ahorita que puse el ejemplo de Pemex. El tema de Pemex, que ya lo está diciendo que sí viene un nuevo derecho, se eliminan el derecho de extracción de hidrocarburos como está, pero pues se va a llamar entonces de otra forma y automáticamente es decirle derecho de petróleo para el bienestar, que es un parte del impuesto al 30% como se dice, así manejan ustedes en sus salarios algunos hasta el 30% del ISR, si habláramos de sus salarios. Bueno, entonces, hablando de esto, vamos a hablar un poco de la economía y su crecimiento. ¿Qué hace que la economía, sí, a través de que se dé con un crecimiento nacional? Bueno, hay factores de crecimiento que dependen de factores como la inversión,
el consumo, la productividad y la innovación tecnológica. Entonces, desde esa estructura podemos entender qué tanto se invierte en nuestro país. Y estamos viviendo tsunamis en todos los esplendores del sistema de seguridad jurídica, hablo de reglamentarias, de leyes y de todo, y que pues realmente tendríamos que pensar si no se tenga que haber fugas de inversiones. Todos los analistas, hablando de bancos, están diciendo que va a haber una disminución de este PIB del 2,2 a 1,9, que va a haber una desaceleración y que entonces en vez de producir ya 2,2, tendríamos nada más 1,9, 1,9, así decimos en la parte de los analistas financieros. Entonces hay ya una pérdida de 0,3. ¿Y qué está sucediendo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Dar certeza jurídica, obvio. Tenemos que dar esas señales de seguridad a las inversiones, pero también en el consumo. Si nosotros estamos viendo que el consumo va a bajar, que la canasta básica va a estar a 910 pesos por 24 productos máximos y que anteriormente en este año estaba en 1,039, vamos a tener una reducción de 129, yo nada más te pregunto si esos 129, ¿en qué vas a disminuir en esos 24 productos? Porque son de primeras necesidades, son canasta básica, ¿sí? O será leche, o será verduras, o será carnes. Tendremos que revisar esos 24 productos a los cuales se están haciendo efectivos y que ayer se firmó precisamente un decreto, una firma de convenio, mejor dicho, entre el sector empresarial y el gobierno para que se pueda reducir. ¿Esto qué hace? Provocar que disminuya la inflación prácticamente. ¿Qué es la inflación? Pues la inflación es la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si la inflación fuese en términos generales del 5%, entonces tú tienes 100 pesos, ya no vas a tener 100 pesos, vas a tener 95 pesos. Por lo tanto, entonces estás perdiendo 5 pesos. Bueno, así hablando entonces los efectos del crecimiento, un crecimiento económico sostenible puede generar empleo y aumentar los ingresos y mejorar la calidad de vida. Sí, las políticas para el crecimiento. Las políticas gubernamentales juegan un papel crucial en la promoción del crecimiento económico, sostenible y equitativo. Ahora bien, ¿por qué necesitamos de un México solidario, justo y armónico? Bueno, solidario porque un México donde la sociedad se solidarice con los menos favorecidos, promoviendo la justicia social y la equidad distributiva. Y una justicia donde un México que garantice el acceso a la justicia para todos con un sistema judicial independiente y transparente. Armónico porque ocupamos un México que promueva la armonía social, la conveniencia pacífica y el respeto a la dignidad cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya basta de polarizar porque ocupamos trabajar y necesitamos trabajar, pero en equipo para transformar a México. Porque por un lado, estamos viendo las inversiones. Estamos viendo, ¿sí?, que pueden ahuyentarse como están provocando esos pronósticos de instituciones financieras más reconocidas, Standard & Poor's, las calificadoras de valores, el banco, puede ser Banamex, el banco Santander, todos hacen pronósticos dentro de sus análisis y dicen cómo se puede comportar la economía. Pero otro que acaba de decir la CEPAL Naciones Unidas dijo ayer precisamente que México estaba pasando por un problema de déficit en su presupuesto. ¿Qué es un déficit para ustedes? El déficit es, pues, que no nos alcanza. Si tú estás gastando en una casa, en un hogar, y gasta 200 pesos, pero
resulta que en ese hogar usted trae entre mamá, papá, un ejemplo, voy a ponerlo exacto por el tema de los salarios mínimos y las canastas básicas y cómo se maneja todo ello. Estamos hablando de unos 17,000 pesos entre mamá, papá y los dos hijos que habitan. Sin embargo, pues si tú sumas luz, agua, alimentos, 910 de cada uno, porque son 4 personas, estamos hablando de esos 24 productos, tienes que pagar también la hipoteca de tu casa o la renta según que esté prevaleciendo, y vamos sumando agua, otros, educación y de todo, pues ya no te alcanzo. Por eso es que entran los subsidios generalizados. Eso hablaremos un ratito más. Ahora bien, hablar de este análisis, hablar de la vida digna y la reducción de la pobreza. ¿Cómo tener una vida digna y reducir la pobreza? Porque la pobreza que nos han dicho es nada más en atención de alimentos, pero también hay una pobreza tecnológica, educativa, social, de rezago, de cultura, de todo, ¿sí? Entonces no nomás es la parte de comer. Tenemos que prevalecer los 17 objetivos del desarrollo sostenible para que nosotros podamos decir cómo estamos prevaleciendo en ese orden, ¿sí? Para poder ir saliendo adelante con el tema de hambre cero, porque no nomás es decir, saqué 5 millones de la pobreza, ¿sí? Pero, ¿qué se llama pobreza? ¿Pobreza en salud? ¿Pobreza en educación? ¿Pobreza alimentaria? Tendríamos que revisar todos esos componentes para poder diagnosticar un análisis global. Yo como evaluador socioeconómico de proyectos tendríamos que hacer una correlación de todos para poder decir que realmente hayan salido de la pobreza, pero no nada más de una pobreza alimentaria. Ahora bien, decía, una vida digna, reducción de pobreza, acceso a los recursos básicos, lo estoy diciendo, una oportunidad de progreso y un desarrollo humano. Si hablo de la acceso a recursos básicos, es una reducción a la pobreza que implica garantizar el acceso a los recursos básicos como es la educación, la salud y el empleo. Si nosotros ahorita estamos hablando de un salario mínimo de 248,5 y que va a subir a 279, más o menos, el pronóstico, usted dice, bueno, pues me están subiendo 30 pesos diariamente, pero usted tiene que pagar el transporte, tiene que pagar, ¿sí? Su comida, porque si no alcanza a llegar a su casa, pues tiene que buscar dónde lonchar, dónde comer o llevar ya hecho, ¿sí? Y podemos analizar, ¿sí? Todos esos crecimientos en ese sentido, para nosotros poder decir, realmente podemos esos 30 o 35 pesos más o menos, como paliarlos. Paliarlos es controlarlos y a ver en qué los podemos gastar de otra forma. Si hablamos nada más de un salario mínimo. Ahora, dentro de estas oportunidades de progreso es fundamental crear oportunidades de progreso para que las personas puedan generar sus condiciones de vida. ¿Qué hablo de decir progreso? Bueno, si hay asistencia técnica, si hay tecnología, si hay buena salud, ¿sí? Y si estoy bien alimentado, pues automáticamente voy a poder, ¿sí? Salir a trabajar dignamente y generar oportunidades, incluso hasta extras, en mis tiempos extras, o busco un trabajo extra para poder mejorar la economía del hogar. Ahora bien, dentro del desarrollo humano, la reducción de la pobreza contribuye al desarrollo humano creando una sociedad más justa y equitativa. ¿Qué quiero decir con esto del hogar y el salario mínimo? El hogar, pues es un lugar seguro y confortable para vivir, es fundamental para el bienestar individual y familiar. Todo mundo tiene o busca tener un techo donde pues llega, duerme y está feliz en su entorno con su familia. Y debemos de preservar esa seguridad patrimonial todo mundo. Y el hecho de tener donde yo pueda llegar a dormir, a descansar y que ese patrimonio sea mío,
pues me voy a sentir más satisfecho. No cuando realmente esté rentándolo, sino cuando lo esté pagando a través de una hipoteca y permear desde ese sentido esas causas que ocupamos de nuestro mundo vivendis diariamente. Ahora bien, el salario mínimo, decía, este ingreso mínimo garantiza que permite a los trabajadores cubrir sus necesidades básicas. Es crucial para la dignidad y el desarrollo social. ¿Realmente el salario mínimo te alcanza? Yo puse un ejemplo. Si estábamos hablando de esos 248,5, si los multiplico por 30, estaría hablando de más o menos 7,500. Hay que dejar que una persona gane un salario y medio. Entonces estaría hablando de 11,000. Hablando de el hombre y la mujer que gane un salario, entonces estamos hablando de 17. Por eso estaba poniendo ese ejemplo, de 17,500. Pero si tiene hijos en primaria, secundaria, ¿sí? Y que están dentro de las instituciones públicas, pues buscan empadronarse para tener un subsidio universal. Hoy, una familia que tenga sus hijos en secundaria, pues va a tener 1,900 más 900 de cada uno de los hijos. Por lo tanto, entonces dice, bueno, pues ya tengo 2,000 más 900, 1,800. Entonces ya tengo 3,800 más los 17,000, pues ya tengo 20,800, 21,000. Ok, ¿sí? ¿Alcanzará ese subsidio universal para poder tener mejor calidad de vida? Porque yo tengo que comer, ropa, vestir, zapatos, movilizar y todo, en ese sentido. Y si yo tengo que analizar todo, dices, a ver, ¿la canasta básica nos alcanza? En ese sentido. Yo creo que cuando hablamos de las finanzas y la contextualización mundial, estamos analizando que América Latina es uno de los países más desiguales, todos, porque cada quien enfrenta desafíos distintos. Las economías de primer mundo, por más que estén endeudadas, simplemente nosotros estamos endeudados al 50% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiero decir con esto? Ya les dije, 38 billones producimos aproximadamente, según los diagnósticos que dio hace mes y medio Secretaría de Economía, y decía que 2,2 billones de dólares, multiplicarlo por 20. Entonces yo lo hago una correlación de 38. Nosotros estamos debiendo la mitad de ese PIB por endeudamiento. Y entonces, si usted, le voy a poner un análisis muy simple, ¿sí? Usted tiene un presupuesto de 100%, pero de ese 100%, usted en su hogar y luego después en el paquete económico que vamos a enfrentarnos el próximo día, que es mañana, 15. Voy a poner una correlación bien simple. 100, tú tienes que pagar hipoteca, auto, alimentos, vestir, calzar, luz, agua, teléfono, internet, y empiezo a sumar todo y ya no te alcanza. Y tú buscas endeudarte. Endeudarte, tú dices, bueno, me voy a endeudar un 15% de mis 100. Ya traes 115. Y esos 15 dices tú, sí, pero ¿yo qué crees? Lo estoy haciendo para ser productivo. Ese 15% es porque yo quiero tener dinerito para hacer, no sé, tamales. Quiero hacer pan. Quiero hacer esto. Y quiero endeudarme para poder hacer productivo y ir permeando mi déficit que estoy enfrentando de hipotecas, de auto, de endeudamiento, hasta de mis tarjetas de crédito, ¿sí? De muchas cosas, incluso hasta se enfermó mi hijo y ya no fue al seguro social porque no lo atendieron y tuvo que llevarlo a un sector privado, pues me endeudé hoy. Necesito salir. Y esos déficits tú los tienes que absorber dentro de tu hogar. O vendes tu televisor, o vendes tu iPhone, o vendes tu carro, o
pues a veces venden hasta el patrimonio del hogar para poder ir sacando esas deudas que estás generando. Es el mismo caso en el caso mexicano. México, ¿sí? Si hablamos de 10 billones que esperamos que va a oscilar más o menos en ese alrededor o tenor el presupuesto nacional, pues automáticamente estamos viendo que más del 10% es de pagar deuda e interés. Por lo tanto, usted sáquele el 10, ya nada más le quedan 9 billones. De esos 9 billones, pues si lo distribuimos entre las empresas productivas CFE y Pemex, y luego, ahí nada más le voy a poner un ejemplo, los gobiernos estatales a través de 2 formas de distribuir sus dineros, que es el Fondo General de Participaciones y el ramo 33, que en este caso es el Fondo de la Infraestructura. Ellos 2 quieren tener también todos los 32 estados y dices, ay, jole, ¿cuánto ellos? Todos, pues, yo quisiera unos 3 billones de los 9 que me faltan, el 33%. Y lo están peleando y luego empiezan con los federalismos hacendarios y fiscales que fallan, que porque no hay recursos. Y luego las empresas productivas también quieren seguir teniendo dinero para poder haciendo más como el Dos Bocas y así sucesivamente más estas empresas de la CFE que generan a través de sus cauces de presas, hacer más presas para generar electricidad. Y todas, pues cada quien, y luego el gobierno federal, también a través del Ejecutivo, ¿sí? Con su presupuesto. ¿Y qué creen? Un tema también de gran trascendencia dentro de estos subsidios es cuánto ha dado este gobierno. Te voy a decir muy simple. Dentro de estas finanzas, hablando en el caso mexicano, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador llegó, en el 2019, él subsidiaba 250,000 millones en el 2019. Y en el 2024 dio 1,196,000 millones en sus 6 programas de trascendencia, que ustedes ya saben cuáles, ¿sí? El de los señores de la tercera edad, el de Jóvenes Construyendo, y todos el tema de los programas educativos, y todos, y llegó a dar 1,196,000 en el 2024. Y este gobierno dice, pero todavía me falta, tengo yo todavía una crisis porque no le he dado al sector de la básica en la secundaria porque se lo quité en su momento para dárselos a los señores de la tercera edad. Y ahora tengo que cumplirles. Y ocupo 500,000 millones para poder atender este enfoque y análisis. Dices, ándale. Entonces, ya de 1,196,000,000 más 500,000, pues ya llevamos 1,700,000 millones de puro subsidio. Y si yo observo, es el 17% de los 10 billones de puro subsidio. Es interesante atender este análisis. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de atender un presupuesto equilibrado, con sustancia, pero con objeto y con gran análisis de transparencia y rendición de cuentas y grandes evaluaciones. Porque un error cuesta. Si un proyecto no sale, ¿sí? No sale con los criterios, análisis económicos con los que se permeó la evaluación, es muy sencilla. ¿Cuál es el costo-beneficio? ¿Cuál es el costo-eficiencia? Y habrá unos proyectos que no tienen que trascender a través de costo-eficiencia y costo-eficacia. Tendrá que irse también con un costo político. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En el caso de Jalisco tenemos nosotros un BRT. El BRT, pues en el periférico, pues
¿Cuántas veces se le quedó debiendo esa deuda de transporte y movilidad Tonalá? Ahí decían, es que por costo-beneficio no puede pasar por allá porque pues es que no hay empresa. A ver, pero hay población. Y ahí tenemos que atender también esas causas. Muchos también critican en el tema de Pemex y dicen a Pemex, ok, Pemex nunca ha sido rentable y debe 2 billones. 100,000 millones de dólares, multiplícalo por 20, 2 billones. ¿Qué vamos a enfrentar? Y luego dicen, es que, ¿por qué el gobierno mexicano nada más dijo iniciativa privada 46 y 54 el gobierno? Para invertir cada quien hasta esos topes. Y luego dicen, a ver, ¿qué sucede? El gobierno mexicano le va a invertir ese 54%, ¿de dónde va a sacar? Y es donde entran esas tareas pendientes de esas empresas productivas. Yo creo que tenemos que ser cautelosos en todos estos proyectos para poder atender un gasto público totalmente distribuido con buenos criterios. Ejemplo, vamos a hablar sobre dentro del gasto público, los ramos autónomos. ¿Cuáles son los ramos autónomos? Donde dicen que le van a descontar la mitad todo entre el Instituto Federal de las Comunicaciones, Telecomunicaciones, el Consejo Económico, también que existe el INE, también que está peleando ahí que quiere 39,000 millones y que son 13,000 para elección de jueces, y de esos dice la presidenta, es que habíamos hecho cuentas que era de 6,000, no era de 13,000. Las cuentas no salen, las cuentas alegres. Yo creo que tenemos que revisar, y ustedes mismos van a revisar si esta elección que se va a dar el 1 de junio, automáticamente van a salir todo el mundo a votar, o si realmente vamos a tirar ese dinero, ¿sí? En ese sentido, porque no podemos tirar un peso, la verdad. Los recursos son limitados y las necesidades son inalcanzables en todos los aspectos. Yo a eso te invito, a que revisemos esas distribuciones del gasto público con austeridad, pero con lupa, para poder ir atendiendo cada uno de los rubros en ese sentido. Ahorita están hablando que se presume que puede haber una reforma fiscal, no nos lo dijeron en campaña, hoy están prevaleciendo que si el impuesto a las grandes herencias de los más ricos. Todos sabemos que la riqueza está concentrada en algunos cuantos, eso sabemos, pero no nomás en México, sino en todo el mundo, ¿sí? Donde el 1% de la población percibe más que el 50%, yo creo que ya el 60% de la población mundial. El 1% permea sus herencias de dinero, todo lo que aglutina, y me tengo que atrever a decir que ya no es al 50, sino al 60% de toda una población mundial. Si la población es de 8,000 millones y le estoy diagnosticando al 60%, pues 8 por 6, 48, 4,800 millones de personas en el mundo, ¿sí? 4,800 millones de personas tienen la riqueza de lo que tiene el 1%. Estoy hablando de 800, ¿sí? Si estoy hablando de 8,000 millones, perdón, el 10% son 800, entonces estoy hablando de 80,000 personas, ¿sí? A eso me estoy refiriendo. Yo no digo que tengamos que seguir avanzando como estamos, pero yo creo que sí tenemos que hacer cosas muy sustantivas en ese análisis. Quiero comentar a todos los que también están acá en el chat siguiéndome, ¿sí? Y ustedes en vivo, porque estamos en doble sala de trabajo. Yo marqué en 10 parteaguas o 10 temas, ¿sí? Dentro de este masterclass, ¿qué hacer? Número 1, el contexto del desarrollo de la economía mundial, ¿sí? ¿Qué quiero decir con todo esto del desarrollo de la economía mundial? Bueno, esos
10 puntos son muy relevantes para poder permear qué hacer y cómo distribuir mejor el gasto público para que le alcance a más personas, ¿sí? El contexto de desarrollo de la economía mundial, pues nosotros podemos analizar los criterios económicos, variables macroeconómicas, tipo de cambio, tipo precio, el precio dólar, porque es el referente internacional, precio barril, petróleo crudo, ¿sí? Tasas de interés. Y empiezo a revisar cada uno de esos puntos. ¿Qué pasa cuando dicen baja la tasa de interés? El Banco de México dice bajó a 10.25 la tasa de interés porque estaba al 10,5. Bajó 0.25. Pues quiere decir que puede haber un aliento de que alguien pueda ir a pedir más dinero prestado a una tasa de interés más barata. Va. Pero entonces, hablando de este contexto, también puedo decir algo muy relevante dentro del contexto mundial. También nosotros, así como buscamos crecer nuestro dinero, nuestra economía y el PIB crezca, pero también crecemos en chiquillas y chiquillos, en niños y niñas. También la población crece. Y si nosotros nos están diciendo que va a haber una desaceleración en estos pronósticos y que va a bajar del 2,2 a 1,9, ¿sí? Y que entonces los niños y niñas que vienen a este mundo terrenal siempre son crecientes y vamos a tener que alimentar más población. Y nos atendemos en el sentido de quedarnos más pobres porque el 1% que genera riqueza sigue generando más riqueza. ¿Cuántas veces te pasa a ti como familia, sí, que no te alcanza? Incluso a veces tienes que pedir hasta prestado para comer y cuando ya te cobran, pues tú haces cuentas alegres y resulta que vas y quieres ir a pagar donde te endeudaste, a la tienda de abarrotes, a los alimentos donde ibas y a todo, y traes un desorden y ya te están cobrando hasta de más porque ellos van palomeando ahí en tu carterita tus deudas y tú con tal de que te den, aceptas y automáticamente no te cuadran tus cuentas. Y lo mismo, en ese sentido. Entonces, si estamos hablando de este contexto del desarrollo de la economía mundial, algo está prevaleciendo en el mundo. El dinero es inalcanzable. Los países buscan crecer. Y nosotros, dentro de estas finanzas y el contexto mundial, también tenemos temas muy delicados. Primero, la economía. Estados Unidos ganó Donald Trump por un efecto de economía. Incitó el miedo a la economía, el que no tengas tú un peso en tu bolsillo. Y entonces, desde ahí, ¿sí? Atendió más ese efecto que prevaleció e hizo ganar porque todos le votaron porque en su gobierno su economía estaba más perfectible que esta, según los analistas. Entonces, cuando a ti te pega en tu bolsillo, te tienes que preparar. Y dices, si no tengo para comer, tengo que ir y que me den subsidio, pues no, pues mejor trabajo. Primera instancia es mi dinero y después el subsidio en ese sentido. Entonces, desde ahí tenemos que atender ese efecto. Economía en el hogar, economía en la empresa, economía en el gobierno municipal, diferentes órdenes de gobierno, municipio, estado y federación, cuidar. Es imposible que se esté tirando los dineros en proyectos que a lo mejor no están prevaleciendo la reciprocidad inmediata. Y aquí tenemos que cuidar después de la economía, la seguridad. Si a mí me dan seguridad, yo puedo ir a trabajar hasta en la noche y salgo en la noche para poder tener mejoría, pero dices, ¿y cómo sé que voy a regresar a casa con bien? Y el tema de seguridad, hablo de la seguridad patrimonial, la seguridad laboral, la seguridad pública, de todos los aspectos, tenemos que cuidarla para que haya inversiones, ¿sí? En sus localidades, en sus colonias, en sus municipios, en su estado y en sus regiones. Y también seguridad patrimonial y seguridad ciudadana en tu entorno, en tu manzana y en tu propia casa, porque realmente tú llegas, estás confiando en tu esposa, en tus hijos, pero tú no sabes lo que se está viviendo, ¿sí? En su entorno de comunicación laboral. Entonces tenemos que cuidar todo en ese aspecto.
Después de ello, entonces, de este contexto de desarrollo de la economía mundial, tenemos que cuidar esas variables macroeconómicas y cómo enfrentarlas a ellas, todo mundo. También el que le mandan dinero desde Estados Unidos, que son los migrantes, ¿sí? Les mandan dinero porque ellos se fueron a tener una mejor vida a través del país de las oportunidades, así se le ha dicho a Estados Unidos, y mandan dinero a sus padres, a sus hijos, y pues con ese dinero sobreviven, o les dicen también los de allá, oye, pues ayúdame a generar el patrimonio, vete poniendo ladrillito, ponte todo esto, adelante, necesitamos crecer todos, yo te mando y tú cuídalo, porque si no cuando yo vaya no voy a tener nada. Y desde ahí entonces estamos prevaleciendo la otra variable de migración con el aspecto de correlación de remesas, esas remesas. Porque si no entonces, ¿cómo vamos a permear? Y ahí también, pues hay impuestos, ¿sí? ¿Cuánto le imponen el impuesto al arancel? En este caso, por mandarte dinerito de allá para acá, que el 8% en las instituciones que envían dinero como Western Union u otras, y podemos hacer una correlación, cuál es la que da más barato y todo. E incluso se presume que el Banco del Bienestar tuviera que tener hasta tasas ceros por recibirla. Tendríamos que revisar un sinnúmero de argumentos y contrastes de las comisiones bancarias y las que de verdad se pueden permear a través de este Banco del Bienestar, si es que simplemente es un dispersor, porque no estoy viendo que sea ni de ahorro y crédito todavía. Que entonces tendrá que transformarse y constituirse como la banca social, porque ahorita simplemente es dispersora. Bueno, continuando con todo esto, porque ya nos quedan 15, 20 minutos, la política económica. ¿Sí? Es muy importante la política económica porque desde ahí tenemos que prevalecer en ese sentido el análisis de cada uno de estos variables que estamos hablando, ¿sí? Y analizar el Producto Interno Bruto, cómo le ha ido a nuestro país dentro de esta política económica, ¿sí? Cuando le fue bien fue en el 2021, cuando creció la economía al 5,8. Pero si vamos sumando todas, ¿sí? Al sumar todo el sexenio de el expresidente Andrés Manuel, 2,2, y luego vamos sumando todo, pues realmente creció la economía del 1,9 más o menos, pero si yo te digo que tu crecimiento fue de 1,9 y tú creciste en chiquillas y chiquillos el 3% en términos reales del sexenio, pues ya tienes una correlación negativa porque pues tenemos que alimentar. A eso me estoy refiriendo en ese sentido. Y tendríamos que revisar dentro de entonces, de esta política económica, la inflación. ¿Por qué creen que ayer que se presentan con el Consejo Coordinador Empresarial en el Palacio y dicen, vamos a bajar la canasta básica a 910 pesos en vez de 1,039 para bajar inflación? ¿Sí? Yo te pregunto a ti si realmente esa era la receta de esos 24 productos o tendríamos que buscar otro tipo de baja de inflación a través de un gasto social, pero como yo te estoy dando subsidios ya te voy a dar casi 1,600,000,000, casi 700,000 millones, porque yo te dije que en el sexenio pasado se dieron 1,196,000 en el pleno 2024, que todavía no sale. Por eso es que era imposible que las fuerzas políticas ganaran de un lado a otro. No, aquí ya estaba marcado el destino económico, político y social. A eso voy. Y ahorita vamos a dar 500,000 más, entonces 1,700,000, el 17% de todo tu presupuesto direccionado a los subsidios. Yo estoy de acuerdo que sí haya subsidios y subsidios universales y subsidios constitucionales, todo eso está perfecto. Nada más hay que saber cómo distribuirlo y que le alcance a esa gente que ocupa, ¿sí? En ese sentido, porque ocupan para estudiar, para comer, para tener salud, para todo. Pero
Entonces, el sector empresarial, cuando empecé mi charla de 14-14 de los 38, pues ¿por qué no le decimos castígate en vez de 16, bájate a 13, esos 3 dámelos para los temas asalariales, ¿sí? Y que esos temas asalariales pues ya generen esos 3 billones pues para toda la mancha laboral. Pero dice también el gobierno federal, a ver, no, permítame, es que yo ya hablé, y ocupo 500,000 millones para atender este programa, ¿sí? De Rita Cetina en el tema de, ¿sí? La educación básica al nivel secundaria, porque ya dije que eran 1,900 por hogar, más 900 de cada niño del hogar. Y me enfrento a más desafíos. Yo también quiero, pero también quiero al sector asalariado, los asalariados. Pero también el sector empresarial dice, yo también quiero seguir ganando utilidades. Y empieza la discusión de esta variable de la política económica. Pero también la tasa de inflación. Bajar. Yo te lo doy de 248 a 279 tu salario mínimo, pero te bajo a 910 tu canasta, ¿sí? Pero los productos están creciendo y el respeto, el pacto se rompe, porque el consumo de oferta y demanda es imposible que se reconozca. Discúlpenme, de tinta y papel se puede hacer mucho, pero espero que esto haya una concientización en todos los medios de bajar precisamente este análisis y decir por qué eran 910 pesos de esa canasta, ¿sí? Básica, de sus 24 productos, porque si no, de firma y papel, el que sufre es el que no le alcanza. Y después de ello, entonces aquí estamos viendo cuántos trabajadores hay del IMSS, laboralmente, seguridad social, todo, índice de desocupación, todos esos tipo mezcla petróleo, cuánto el dólar, y así sucesivamente, y cómo salir a enfrentarnos a esos desafíos. Después, en el otro punto, se aborda el PIB, producción, distribución, asalariados, que ya lo dije. Después, economía de crecimiento nacional, una economía con crecimiento nacional. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que la economía con esta catarsis que traemos va a crecer cuando no nos ponemos de acuerdo, cuando las voluntades políticas no se unen todos los partidos, cuando mi presidenta, ¿sí?, dice, hay que te atienda tu gobernador, la secretaria de Gobernación, yo no te puedo atender, yo estoy en otros rollos? A ver, yo creo que tenemos que trabajar todos por un bienestar de causa, que es hacer crecer y ayudar a México. No importa los partidos políticos, yo no milito en ningún partido político, ¿sí? Más que como asociación civil, trato de ayudarte, a abrirte los ojos, pero sobre todo ponerme en tus zapatos para que estés mejor. Y aparte, ni me pelan, porque dicen, es que ese no es de ningún partido político, no hay que pelarlo. Discúlpeme, la sociedad unida jamás será vencida. Ese es un indicador muy interesante. Sociedad unida jamás será vencida. Y yo creo que tenemos que ayudar a esa sociedad. Empresarios, políticos, organismos empresariales, todos, por ayudar a que esté con una mejor calidad de vida, como lo hacemos nosotros dentro de este análisis de este masterclass de las finanzas y el contexto mundial, porque el PIB nacional precisamente es lo que vamos a atender. Yo te puedo decir algo muy interesante y rápido. Imagínate que yo te diga que de ese PIB, del 100% de esos 38 billones, ¿sí?, el sector primario nada más contribuyó al 4%. El sector secundario al 32% y el sector terciario el 64%. Me dirán, ¿qué es el sector primario? Pues la agricultura. El 4% contribuye al PIB. Me dirán, maestro, ¿cómo crees? Pues hay mucho alimento. Entonces, ¿qué está pasando? Y luego, después, me dicen que no se ve la presentación acá, los que están, ok, ahí. ¿Ya se ve? Listo. Luego después, dices, el PIB
el 4% al sector primario, que es la agricultura. Ahí va. Y luego, el sector secundario, ustedes saben que es la industria automotriz, la industria tecnológica, la industria textil, toda ella genera el 32% del PIB, de esos 38. Y luego, de esos 38, el 64% es para el sector servicios, hoteles, alimentos, restaurantes, movilidad, transporte, todo. ¿Sí? Vamos sumándolos. Y tú dices, híjole, es muy poquito el 4% para el sector primario. ¿Qué tenemos que hacer para que produzca ese sector primario? Y no le podemos quitar ni siquiera un programa social, al contrario, hay que darle. Y hay que darle asistencia técnica, porque si nosotros llegamos en el 2030 con el objetivo del desarrollo sostenible de esos 17 que se firmaron a nivel mundial en el 2015 y que dice que nadie se quede sin hambre, y nosotros nos vamos a quedar con hambre, imagínense qué puede suceder. Y el hambre se quita con la alimentación de primera necesidad, frutas, alimentos, carnes y cada uno de ellos. ¿Sí? Después entonces vendríamos con el tema de cuánto contribuye cada entidad federativa al Producto Interno Bruto. Y desde ahí, pues vamos a ver que la Ciudad de México en primer lugar, el Estado de México en segundo, tercero Nuevo León, Jalisco y así hasta el último Tlaxcala, por ser un estado tan pequeño, en su distribución, cuánto capta cada uno de ellos. ¿Sí? Y luego, si hablamos de los componentes del Producto Interno Bruto, gastos al consumo final, la formación bruta de capital fijo, las exportaciones y todo, yo se los quise resumir. Ellos están viendo un cuadro más detallado en 3 vertientes. Les dije, aquí el PIB, utilidad de los empresarios, la utilidad de los empresarios, ¿sí? El tema asalariado y el gasto público. Y de los 38 que yo digo, aquí dice 33, pero ya subió porque estos fueron análisis de abril, 38 en octubre, en el último trimestre, y automáticamente es como se está distribuyendo. Es inalcanzable. ¿Y qué? ¿Que pierda la base trabajadora? Pues no. ¿Por qué no hacemos un compromiso y decir, a ver, en este paquete económico, primero los asalariados que tengan, por decir, 17, yo 9,5 y el resto utilidad empresarial? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en la forma de distribución? Pero para eso pues se tiene que haber impuestos o tiene que haber subsidios y tiene que haber todo. Yo creo que tendríamos que repensar la forma en cómo se distribuye la riqueza, ¿sí? Si usted me dice cuánto entonces es de el gasto público, pues hay que sacarlo muy simple y ponemos 10 sobre 38 o 10 entre 38, ayúdenme por allá, y automáticamente estaremos hablando de un 20 y tantos % al sector gubernamental. Bueno, después vengo con el tema de México justo, salario, hablo del México justo, ¿sí? Una nación solidaria, justa y armónica. Qué interesante hablar de una, aquí. Y tendríamos que hablar de cómo se está distribuyendo, quién genera el PIB y cómo se distribuye, eso ya lo sabemos. Son variables macroeconómicas que existen en el mundo, en cada uno de sus países, y es la suma del valor de todo lo que se produce. Y entonces aquí, dentro de ello, estamos hablando cómo distribuir y cómo el ingreso entonces del PEF, ¿sí?, se tiene que atender. Porque ustedes únicamente de esos 38 están teniendo 10 billones si bien nos va, quizás. Pero de esos ya quítale uno porque pues ya lo debemos a través de la deuda externa que tenemos. Y aquí estamos viendo dentro de cómo se comportó dentro de 2024, acá ellos ven
Dentro de las diapositivas, 9.066.000 era el presupuesto actual. Mañana vamos a ver qué tanto creció. De 9.066.000 se espera que casi oscile a llegar a los 10 billones. ¿Sí? Y aquí dices, ¿en qué me los gasto? Bueno, primero los ingresos. ¿Cómo ingresa todo ese dinero? A través de derechos, de bienes, servicios, impuestos. El rubro más grande es el de impuestos, el impuesto al ISR, el IVA y el IEPS. ¿Sí? Y ahora que nos están diciendo que los derechos de extracción de petróleo, que era un impuesto de, ¿sí?, Pemex, que nos da a través de la ley de ingresos, ahora se va a llamar, ¿sí?, el impuesto, ¿sí?, para el derecho del petróleo, dice únicamente el nombre, mejor dicho, para ser exacto, derecho de petróleo para el bienestar, el 30% de, como si fuera el ISR que nos cobran a nosotros cuando trabajamos. Es el único que va a tener, correlativamente hablando. Pero por eso dicen, es que vamos a ahorrar 50,000 millones de pesos, pero vamos a ahorrar esos 50,000, pero yo debo 2 billones. ¿De qué me van a servir 50,000 y nada más va a bajar a 1.950.000? Una carga, ¿cuándo vamos a terminar de pagarlo? Yo te pregunto, ¿sí?, si le vamos bajando 50 a esa carga de déficit, no 100,000, pues si fueran de 100,000, pues nos íbamos a tardar 20 años, ¿sí o no? A eso me estoy refiriendo. Y luego buscamos generar ya gasolina. De extraer el petróleo crudo a transformarlo a gasolina, porque pues muchas veces estuvimos comprando en Estados Unidos porque está refinado y no lo mandan a través de ductos y todo lo que tú quieras. Ahora nosotros vamos a refinarlo y venderlo nosotros mismos en nuestras propias gasolineras y en nuestras competencias gasolineras, porque se abrió un libre mercado, porque antes estaba politizado y no había, ¿sí?, empresas. En el 2016-17 empezó la transformación del libre comercio y se abrió el mercado de gasolinas. Por eso es que ustedes ven hasta 7-Eleven, Oxxo como gasolineras, porque se abrió el mercado en ese sentido. Después de ello, entonces, ¿sí?, el gasto programable y el gasto no programable. El gasto programable, ¿para qué se gasta funcionalmente? ¿Quién lo gasta administrativamente y cómo se gasta dentro de la economía? Y el gasto programable son los pendientes, gastos pendientes de años anteriores, intereses relacionados o deudas, ¿sí? Hay que ver también en la ley de ingresos mañana qué tanto es, cuánto vamos a pedir de deuda para poder permear la deuda que traemos. Entonces, a veces contratamos deuda, pues para pagar la deuda. Qué chistoso. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, desde ahí tenemos que atender todos esos efectos. Y la inflación hay que cuidarla en ese sentido, ¿sí? El gasto del gobierno, en este caso, los órganos autónomos, donde está, ya les dije, el INE, Derechos Humanos, Instituto Federal de las Telecomunicaciones, el INAI, ¿sí?, la COFESE, ¿sí? Todas 152,000 millones, dicen que vamos a ahorrar la mitad en la nueva propuesta, hay que ver cómo va a venir. Y dentro del gasto social, la seguridad social, aquí hay un tema muy delicado y tenemos que cuidar. El tema de la seguridad social y los subsidios y programas. Fíjense, yo les dije que este gobierno estaba dando en este 2024 1.196.000, pero también la seguridad social es pensionados y jubilados. Y son 1.142.000. Si lo sumamos, vamos a hacer un efecto 2,3 billones. En subsidios y en jubilados y pensionados son 2,3 billones. Casi es lo mismo que le estamos dando de dinero a todos los 32 estados para que vivan, se mantengan en el dichoso federalismo hacendario. ¿Sí me estoy explicando? Dos rubros muy significativos. Subsidios y programas
que es el 17%, más 143 otro 17%, que ellos ya no se los podemos quitar porque duraron más de 30 años laborando. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo se los quito? No, pero tenemos que crecer la nación, produciendo, trabajando en producción para mejorar la nación, pero sin catarsis, sin broncas, sin pelearnos unos a otros, porque entonces así no se avanza y no podemos crecer. Ocupamos trabajar en equipo todos, ¿sí? Como lo hacen en Estados Unidos y que ya se pusieron de acuerdo demócratas y republicanos, que ya ustedes vieron la foto ayer oficial de Biden con Donald Trump y que se cierre el capítulo, buena entrega-recepción y avancemos. Yo creo que eso tenemos que ocupar nosotros, hacer esos desafíos, pero sobre todo llevarlos y cumplirlos. ¿Sí? Yo creo que los partidos de izquierda, hoy podemos decir los de izquierda, y ustedes saben que son 3 nada más, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, porque ya puedo decir que son los de la derecha los que gobiernan en este sentido, ¿sí? Pero si hablo de la izquierda, tendríamos que estar hablando entonces de los partidos en el poder, ¿sí? A eso me estoy refiriendo. Ellos tienen que repensar, pero sobre todo, que la ciudadanía sepa lo que estamos hablando en este momento y cómo distribuir entonces nuestros dineros, así como te puse el ejemplo en el hogar, ¿sí? Ahora, voy a ir terminando con las otras, vida digna y todo, porque era una hora de charla, ¿sí? Entonces, aquí está. Vida digna y disminución del rezago de la pobreza. Y aquí un análisis de evolución de la pobreza a la cual tenemos que enfrentarla. Yo creo que las correlaciones y lo que está haciendo este gobierno en temas de pobreza no podemos decirle nada. Ha sido perfectible lo que está haciendo en ese sentido y que cuide también que de verdad alcancen los que necesitan esos programas universales. Pero dentro de esta población de pobreza estamos viendo que todavía existen grandes rezagos en pobreza. Si nosotros hablamos de la población económicamente activa, de 130 millones de la población de México, estamos hablando de una población económicamente activa que está lista para ir a trabajar, 60 millones, de los cuales, ¿sí? La población no económicamente activa, estamos hablando de 30 y tantos. Bueno, súmenle, si están 64 más, yo creo que ya estamos equilibrados, 60 y casi 50 eran 54% de la población, pues no, yo creo que ya estamos casi 50-50 y hay otro problema, tenemos que cuidar. La población económicamente activa es de 15 años y más, ¿sí? En ese sentido. Y luego vamos a hablar un poquito dentro de este tema de la pobreza por los salarios. Los salarios se dividen por deciles. Decil 1, 7,500. Decil 2, pues otro salario, son 2 salarios mínimos. El decil 3, pues el otro salario. Si usted dice un decil, 7,500, segundo salario, pues multiplíquelo 7,500 por 2, 7,500 por 3, 7,500 por 4, para que lo entendamos de forma más simple, ¿sí? Y si llegamos entonces al decil, estaríamos hablando de 75,000. ¿Quiénes ganan 75,000? Realmente 1,200,000 personas pueden llegar arriba de los 10 deciles. De los 130 millones, 1,2 estaríamos hablando que están ganando el 10º decil. No, pues va a decir, no, pues maestro, ¿qué economía tenemos en ese sentido? ¿Sí? Y luego me voy directamente a hablar, ¿sí? De el hogar salario mínimo. Dentro del hogar salario mínimo hay una correlación entre la clase alta y baja, qué porcentaje de la población, salario mensual y todo, y dices, ¿qué tanta gente vive en qué porcentaje? Y yo te digo, de la baja a baja, el 42% son salarios mensuales de 11,000. De media baja, media alta, el 56%.
y alta, el 1,2% de la población que yo te estaba diciendo. ¿Sí? Y luego, los subsidios federalizados son muy importantes. Ellos van a ver de dónde salió el dato, va a decir, maestro, ¿de dónde sacó el dato de todos los subsidios que se dieron? ¿Sí? Pues ustedes lo van a ver. 1.196.000.000.000 a través de 6 programas: Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para el Bienestar de Personas Adultas, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Programa de Becas Elisa Acuña, Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro. Todos ellos, esos 6 programas, en el 2024 aproximadamente se dio 1.200.000.000.000, hay que cerrarlo. Por eso, cuando dicen ustedes en tema político, es que iba a ganar A en vez de B. No, esto ya estaba totalmente con lo que están analizando dentro de mi charla, si hablamos en un tema político, armado todo. ¿Sí o no? Era imposible. Pero ahorita tenemos que enfrentarnos desafíos económicos, sociales, políticos y de seguridad. Olvídense, más que atender lo que gobierna para avanzar en unidad todos y transformar, ¿sí?, los proyectos de nación. Los subsidios universales, bueno, en este caso, dentro de los subsidios universales, estaríamos hablando de ingresos al hogar, ¿sí? Promedio de personas por hogar, cuánto están ganando cada hogar según el Gini, ¿sí? Es un análisis de cuánto es el hogar y qué regiones en aquellos tiempos el Coneval, o antes el Instituto Encedesol decía qué regiones tenían concentrado más la disparidad de la pobreza, y era en el Gini prácticamente. Y luego después, pues me voy a ir porque ya llevamos más de una hora. Gasto público, distribución, ¿sí? Dentro del gasto público y distribución, pues automáticamente tendríamos que analizar cómo estaba distribuido el dinero, cómo está distribuido, cómo lo integra, tanto ingresos como gastos, que es lo que estamos prevaleciendo mañana, cómo se va a presentar el paquete económico. Y estamos hablando de los 9.066.000 distribuidos, y ustedes ya vieron aquí la financiación en ingresos. Pidieron 1.737.000.000.000 de pesos de ingresos, que al final fue deuda, es una financiación. ¿Sí me explico? A través de un ingreso, que luego tenemos que pagar el egreso. Pues nada más es, dámelo en ingresos para luego trasladarlo en egreso. No, pero 1.700.000.000, ¿sí? Y luego después, entonces, dentro de esto, el gasto de inversión, únicamente teníamos 1.008.000.000 y un gasto federalizado de 2 billones. Este es el que les decía que se les da el gasto federalizado a estados y municipios. 2,5 billones, que es casi igual que lo que es de el subsidio que se le ha dado y pensiones y jubilaciones. Fíjense, 2,5 contra 2,3 más menos del otro producto. Que si sumamos los dos, estamos hablando de un 34% del 100%, más 10% de la deuda, ya llevamos casi la mitad, ¿sí? 44%. Casi 50% del presupuesto de la nación se está gastando. El 10 en deuda, el 34 entre los gastos federalizados de estados y municipios y los de pensionados y jubilados. Esos 3 vertientes se está comiendo, sin hablar todavía de el poder ejecutivo. ¿Sí? Y así podemos ir marcando cada uno de estos puntos relevantes de este proyecto. ¿Qué quiero decirte con esto para ir cerrando? ¿Sí? Que es muy importante atender estos mecanismos, ¿sí? Porque lo más importante es tener una charla, aparte de este masterclass,
un curso dinámico con todos estos, ¿sí?, temáticas para poder debatir. ¿Y quiénes tienen que debatir? Los tomadores de decisiones, sector empresarial, sector gubernamental y sector social. Pero sobre todo los que toman decisiones desde sus arcas gubernamentales, que son las finanzas públicas, los tesoreros, los encargados de Hacienda, los secretarios de finanzas, el secretario de Hacienda, los empresarios, para que desde este mecanismo podamos atender estas estructuras y mejorarlas. No es sencillo hacer un paquete económico, lo sabemos, pero también no podemos de verdad dejar que cualquier peso se vaya innecesariamente a rubros que pueden afectarnos en ese sentido. Yo creo que la distribución debe ser equitativa, justa y armónica, pero sobre todo con justicia social. Lo único que se puede decir, los subsidios federalizados, universales o vía constitucional, parece que eso está funcionando, pero lo demás tenemos que replantearnos para que este próximo presupuesto de egresos, ¿sí?, funcione y pueda darse un mejor presupuesto de nación, atendiendo todos los temas relevantes y de importancia. Con ello concluyo precisamente este masterclass que quedó grabado tanto en nosotros dentro de nuestro Instituto Iberoamericano, pero también en las redes de la Fundación Dialoga en vivo, en el Face, lo van a poder encontrar. Yo les agradezco que hayan estado conmigo, espero que esta información haya sido relevante, que les haya funcionado, que lo tengan ahí y que estas grabaciones queden para que sean analizadas en los tomadores de decisiones. Empresarios, por favor, es necesario que revisen sus pronósticos, sus criterios y que revisen precisamente estas correlaciones, porque es muy importante hacer producir su empresa, pero también es importante atender la seguridad social de sus trabajadores. Es imposible que ellos sigan viviendo con esas bases tributarias de salarios, que yo te voy a pedir de esta forma para ir cerrando este masterclass. Imagínate que yo te diga que el 10% de tu salario, si hablamos en temas de criterios, si yo te dije que eran 279 pesos, seguramente si tú lo pones 16 la hora en Estados Unidos es de 20, si le sumas 8 horas, estás hablando de 3,200. Ponlo en 2,800 el salario mínimo de Estados Unidos contra 280 pesos mexicanos, el 10%. Es imposible que vayamos a correlacionar o llegar al mismo nivel de ellos, porque todos producen, la nación de Estados Unidos produce, México produce. Entonces, lo que buscamos es que se le dé un poquito de sustento y aliento a la utilidad de las empresas, pero también de la base trabajadora. Yo te invito a que recapacitemos todos por el bien de México y que generemos mejores ingresos a través de un PIB mejorado y producido, que no sea nada más de 38 como va a cerrar, que desafiemos a esos entes de pronósticos como las calificadoras de valores y digamos que no vamos a tener 38 sino 40, en vez de decir que va a bajar, porque si dice que va a estar bajando a 1,9 de billones, estamos hablando de unos 31, 32 billones, seguramente va a haber una reducción en el PIB cuando el desafío es seguir creciendo más para transformar, pero necesitamos certeza jurídica por parte de los gobiernos en turnos. Muchas gracias y nos vemos en otra charla.